Nuestro objetivo son las incertidumbres y oportunidades que crean las políticas comerciales gubernamentales en los negocios. Para entender las políticas gubernamentales de cualquier nación, es necesario hacer referencia al papel que juega el Estado, el gobierno y la administración pública dentro de las sociedades modernas. Es necesario mencionar que las políticas gubernamentales forman parte de la política del Estado y el gobierno, y que el Estado y el gobierno no son entidades análogas. El gobierno forma parte del Estado y es la entidad responsable de las decisiones políticas de este. Consideremos entonces al gobierno como la voz del Estado. Las políticas comerciales gubernamentales pueden afectar la capacidad de los productores extranjeros para competir en el mercado de dinero. Pueden limitar o ampliar la capacidad para vender en el exterior, prohibiendo o subsidiando la exportación de ciertos productos a determinados países o haciendo más difícil o fácil comprar lo que necesita a fundamentales. Es todo lo que hace el gobierno. Empiezan cuando el gobierno interactúa con la sociedad para buscar soluciones en conjunto a los problemas sociales, tal y como se muestra en el Cuando un problema privado tiene una solución privada, encontramos espacio para la acción de mercado. Cuando un problema público tiene una solución privada, es una acción. Cuando un problema público tiene una solución pública, tenemos una acción de gobierno. Si por el contrario, un problema privado tiene solución con recursos públicos, estamos ante un caso de corrupción o mal inversión de fondos. Los argumentos a favor de la intervención por parte del gobierno siguen dos vías, las de corte público y la de corte económico. Los argumentos públicos buscan proteger intereses de ciertos grupos de una nación, a expensas de los consumidores. Los argumentos económicos pretenden incrementar la riqueza total de una nación y el beneficio tanto de productores como de consumidores. Los argumentos de corte público a favor de la intervención son, en primer lugar, la protección de empleos e industrias. En segundo, la protección de la seguridad nacional, que se refiere a que a veces los países advierten que es necesario proteger ciertas industrias porque son importantes para la seguridad de la nación. Generalmente, esto se relaciona con la defensa. En tercer lugar, están las represalias, que son utilizadas como herramienta de negociación para abrir mercados extranjeros. Esta es una medida riesgosa, porque de ser aceptada puede liberalizar el comercio y producir ganancias económicas, pero de no serlo, el otro país puede responder con nuevas represalias que afecten a los dos países de manera negativa. En cuarto lugar, se encuentra el argumento de la protección a los consumidores, que busca resguardar al público de productos inseguros como armas o sustancias químicas inapropiadas. En quinto lugar, se encuentra el fortalecimiento de los objetivos de la política exterior, en el cual, mediante restricciones comerciales, los países pueden castigar a los estados delincuentes, que no obedecen a las leyes o normas internacionales. Por último, la protección de los derechos humanos es otro argumento político que busca resguardar estos derechos como elementos importantes de una política exterior y de comercio con otros países. En cuanto a los argumentos de corte económico a favor de la intervención gubernamental, se encuentran el argumento de la industria infante, que consiste en apoyar a las industrias nuevas temporalmente hasta que crezcan lo suficiente y puedan enfrentar a la competencia internacional. La nueva teoría de comercio afirma que en industrias en las que existen economías de escala sustanciales, significa que el mercado mundial solo será rentable para pocas empresas. Los países predominan en la exportación de ciertos productos simplemente porque tuvieron empresas que materializaron las ventajas de moverse primero. El argumento de las políticas estratégicas de comercio se compone de dos explicaciones. Afirma que con las acciones apropiadas, un gobierno va a aumentar el ingreso nacional si de alguna manera se asegura que las empresas que se apropian de las ventajas de actuar primero son nacionales y no extranjeras. También afirma que a un gobierno le conviene intervenir en una industria si de esta forma ayuda a las empresas nacionales a superar las barreras de entrada creadas por las empresas extranjeras que ya cosecharon las ventajas de la que actúa primero. Como conclusión,
de ser estos argumentos correctos, el gobierno tiene muchas razones de intervenir en el comercio internacional. Para esto, debe escoger tecnologías importantes y otorgar subsidios al desarrollo de las mismas. Con esto las empresas podrán competir en el extranjero de manera eficiente y beneficiosa para ellas y para la nación. Para continuar con la explicación del objetivo sobre las incertidumbres y oportunidades que crean en los negocios las políticas comerciales gubernamentales, tendremos un caso práctico como ejemplo, mismo que es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, por Colombia, por México y por Perú, creada el 28 de abril del 2011. Sus objetivos son construir de manera participativa y consensuada un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes. Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico. Ahora mencionaremos las incertidumbres sobre la Alianza del Pacífico. Muchas de las teorías acerca de las políticas estratégicas de comercio a favor de la intervención gubernamental parecen atractivas, pero en la práctica no son siempre viables. Como respuesta, surge la nueva defensa del libre comercio. La nueva defensa del libre comercio afirma dos supuestos básicos: las represalias y la guerra comercial y las políticas internas. Por lo tanto, un país que utiliza dichas políticas se expone a represalias por parte de los otros. Muchas veces, esto puede generar guerras comerciales entre dos o más gobiernos intervencionistas que afecta a todos los países involucrados. Otro punto indiscutible es que los gobiernos no siempre actúan a favor del interés nacional, sino que están influenciados por importantes grupos de interés político, cuya finalidad no es la de mejorar y favorecer el comercio internacional del país. La Alianza Pacífico crea cierta incertidumbre, porque es la profundización de políticas de liberalización económica, de protección a la inversión extranjera, de protección a los derechos de propiedad intelectual que tanto daño le causan a la producción de los países miembros y sobre todo a la generación de empleos, razón principal de la pobreza y desigualdad. Todo de la Alianza del Pacífico tiene la intención de unirse al Acuerdo Transpacífico, siendo esto un atentado contra los procesos de integración de América Latina y en cierto grado muy peligroso para las economías de los países. Lo que se busca con este proceso, Alianza Pacífico, no es desarrollar las economías de los países, sino que esto prácticamente convierte a los estados en una especie de intermediarios en los negocios de las transnacionales. A lo que le apuestan los países miembros de la alianza es al negocio de las transnacionales, de los grandes negocios de los capitales en los países como la minería, como el sector financiero, que no será posible que desarrollen las economías internas. Ahora mencionaremos las oportunidades del Tratado de la Alianza del Pacífico. Con entrada en vigencia del protocolo, se regulará el acceso a mercados, las reglas de origen, la facilitación comercial, las medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros aspectos. Los mayores beneficios de la Alianza del Pacífico se darán en sectores de la agroindustria. Más allá de la apuesta política, la Alianza del Pacífico es en esencia una estrategia para ampliar los mercados, profundizar el libre comercio y fortalecer la economía de los países miembros del bloque, entre los que se encuentra Chile, Colombia, México y Perú. Queda evidenciado en el grueso de los grupos técnicos que abordan temas como el comercio e integración, compras públicas, servicios y capitales, propiedad intelectual, pymes, transparencia fiscal, internacional, turismo, entre otros. Entrada en vigencia del protocolo de 18 capítulos, se regulará el acceso a mercados, las reglas de origen, la facilitación comercial, las medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos, compras públicas, servicios, inversión, entre otros aspectos.
Sin duda alguna, el acuerdo para la desgravación inmediata del 92% de bienes que circulan entre los países y la liberación arancelaria gradual para el 8% restante es un logro hacia la libre circulación de bienes, servicios y capitales, con miras a fortalecer la competitividad del bloque. Los mayores beneficios de la Alianza del Pacífico. Como se había dicho anteriormente, los beneficios de la Alianza del Pacífico se darán en sectores de la agroindustria, como la galletería, panadería, chocolatería, carne, lácteos. Asimismo, la apertura comercial abriría un escenario para el sector de textiles y confecciones, para el tabaco, para los cosméticos, la metalmecánica, para el software y avances en materia regulatoria como lo son la comunicación gráfica y los servicios de ingeniería. La libre circulación de bienes viene acompañada de seguridad jurídica y normas claras para promover el comercio de servicios y la inversión. El protocolo define además mecanismos de apoyo para asegurar que las pequeñas y medianas empresas se beneficien de las oportunidades que ofrecen la Alianza del Pacífico, como los foros para compartir experiencias y conocimiento entre empresarios, mejoras políticas públicas entre los gobiernos que promueven el comercio y el desarrollo de este tipo de empresas que son mayoría en los países. A continuación, mediante el siguiente video, daremos muestra acerca de las incertidumbres sobre la intervención gubernamental dentro de la Alianza del Pacífico. Our concern is what is the impact of this TPPA. TPP está siendo negociado a puertas cerradas. TPP could mean more corporate influence over my government's economic policy. TPP could mean that I feel less secure. TPP could mean that global corporations pit worker against worker in a race to the bottom. TPP nos haría más difícil organizar a los trabajadores. TPP could mean fewer work opportunities for local residents. El TPP significaría menos dinero para cubrir las necesidades de mi familia. TPP significaría tener medicamentos más caros. TPP could mean companies write my country's food labels and safety standards. TPP significaría comida nociva y contaminación ambiental. TPP is a trade and globalization agreement between 12 countries. And even after negotiations are finished, more countries can join. TPP can make it harder to organize workers. TPP could mean deforestation. TPP could mean more overfishing. Le PTP pourrait vouloir dire que notre voix ne sera plus écoutée. Este acuerdo transpacífico es una gran prueba para las posibilidades futuras de la población mundial. TPP could mean we lose our voice. Workers' rights, environmental protection, access to medicines. We urge you to ensure that the agreement will be balanced and centred on people's needs, not simply the needs of corporations. TPP is going to happen. TPP va a pasar. TPP is going to happen unless you do something about it. TPP será una realidad si no hacemos algo.